Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado a los principios de las interacciones medicamentosas. ¿Qué consideran ustedes que sucede si es que toma un medicamento solo? Esa sería una pregunta. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si toma dos medicamentos juntos a la vez? ¿Qué pasaría si toma 3 juntos? ¿Qué pasaría si toma 4 juntos, 4 medicamentos juntos? ¿Habrá interacciones entre ellos? Es la pregunta, ¿no? Uno de ellos será opacado por la acción del otro, sería la otra pregunta. ¿Habrán interacciones entre un medicamento y un alimento? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? A ver, espero su participación. ¿Qué puede pasar? ¿Han escuchado de interacciones? ¿Hola? Sí, profesor. Bueno, yo opino en el caso de que cuando un medicamento tienen ambos un mismo sitio de acción, creo que ahí afectaría su principio activo, que es para cierta enfermedad, ¿no? Así es. Muy bien. Esa es una idea que tiene su compañero, ¿no? ¿Se podrá tomar medicamentos, por ejemplo, con cualquier bebida? Sería otra pregunta. ¿O habrán interacciones? Que no sé cómo hay este programa que dice que sí puede tomar medicamentos con gaseosa, puede tomar con café, puede tomar con agua, no sé, seguramente con un vaso de cerveza a lo mejor también, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? ¿O habrá interacciones ahí? Ajá, en algunos medicamentos sí, profesor, no se pueden tomar como la leche también. ¿Se podrá tomar con leche también? No, algunos no, profesor, porque afecta su función. ¿Con jugo se podrá tomar, por ejemplo? ¿Qué dicen? ¿O habrá interacciones? Las interacciones se pueden dar a nivel de absorción, ¿no? A nivel de la distribución, a nivel del metabolismo, a nivel de la excreción y a nivel de los lugares de acción, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué son las interacciones medicamentosas? Miren, se denomina interacción medicamentosa cuando los efectos de un fármaco son modificados por otro medicamento, un alimento, una bebida o algún químico del ambiente. ¿Ya? Cuando los efectos de un fármaco son modificados por otro medicamento, por un alimento, por una bebida o por alguna sustancia que esté en el ambiente, pueden haber posibles interacciones, ¿no? Interacciones medicamentosas se refiere a interacción entre medicamento y medicamento, ¿no? Entre medicamento y medicamento. Medicamento-alimento sería interacciones medicamento y alimento, ¿no? O interacciones con alimento. Y así, ¿no? Como consecuencia de estas interacciones, hay
algunos efectos, algunos posibles efectos. No quiere decir que se den necesariamente, sino puede ser que se den o que no se den. Por eso dice posibles efectos. Dependerá de las condiciones fisiológicas, inclusive de raza, de la persona que está consumiendo dicho medicamento. ¿Y cuáles son los posibles efectos? Puede haber una disminución de la acción de los medicamentos, miren, o un incremento de la acción de los medicamentos, y como consecuencia de ello puede haber efectos adversos, ¿no? Puede haber efectos adversos. Entonces, en otros casos, no puede haber efectos adversos y más bien, como consecuencia de esa interacción, hay una acción beneficiosa para el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una interacción con alimentos. Vamos a ver ampliamente lo que es una interacción con medicamentos, ¿no? Vamos a ver, pero ¿cómo, no? La pregunta es, ¿cómo puede haber una interacción entre un medicamento y un alimento? Miren, los jugos, por ejemplo, el jugo de toronja, ¿no? De pomelo, como lo llaman a veces, inhibe a las citocromos, a una de las citocromos, ¿no? La citocromo 3A4. ¿Se acuerdan del citocromo 3A4? Que hablamos en la clase anterior. ¿Sí? Sí, profesor. Claro. Estas citocromos, ¿no? Metabolizaba casi al 50% de los fármacos, ¿recuerdan? Entonces, miren, este juguito de toronja inhibe a esta citocromo. Al inhibir a esta citocromo, incrementa, ¿sí?, a los sustratos de esta enzima. En consecuencia, por ejemplo, si usted está tomando benzodiazepinas o algunos ansiolíticos, por ejemplo, vamos a decir el lorazepam, clonazepam, bromazepam, etc., estos se van a incrementar en su concentración. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que está en la toronja que va a inhibir el metabolismo de estos fármacos. Y en consecuencia puede haber digamos, una sedación prolongada o una somnolencia prolongada de este paciente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué este paciente tiene mucho sueño, ¿no? Y en cambio otros días no le dio tanto sueño. ¿Qué pasó? ¿No? Ha tomado algún juguito, ¿sí?, que tiene esta sustancia que va a inhibir a esta enzima. Y al inhibirla, el proceso de metabolización va a ser más lento. ¿Cuál es la consecuencia? Que esta molécula, esta benzodiazepina, va a permanecer por mayor tiempo dentro del organismo. ¿Y qué pasa con eso? Su efecto va a ser más prolongado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más puede generar el jugo de toronja? ¿No? Miren, va a incrementar los niveles de estrógeno. Va a incrementar los niveles de estrógeno. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Ustedes saben que los niveles de estrógeno están implicados en problemas de cáncer de mama, por ejemplo. Miren lo que... ¿Y por qué este problema es significativo? Porque ustedes saben que los estrógenos muchos se utilizan como anticonceptivos, ¿no? En las damas que están, digamos, en procesos o tienen una actividad sexual activa, vamos a decir, ¿no? Entonces están en proceso, estos estrógenos, perdón, se van a incrementar como consecuencia de que hay una inhibición de aquella enzima que las metaboliza.
Este incremento puede generar cáncer de mama. Miren, antes no había este problema de cáncer de mama, etcétera, ¿no? Y otros cánceres propios de las mujeres. No había. Esto se ha incrementado como consecuencia del uso de los anticonceptivos, ¿no? Cuando se usaban los anticonceptivos estrogénicos o progestágenos solos, estos tenían que usarse a mayor dosis y por eso que ahora se usan combinados para reducir las dosis. Esta reducción de las dosis como consecuencia del uso de los anticonceptivos de manera combinada ha hecho que baje la incidencia de los tipos de cáncer que se originan como consecuencia de ello. Entonces, miren, lo que puede producir una interacción fármaco-alimento, algún efecto adverso. Otro, una bebida, por ejemplo. Creo que les comentaba a ustedes de que hay un programita, y yo lo escuché hace algún tiempo, yo no sé, ya no escucho, ya no veo ese programa. No me acuerdo cómo se llama este doctor, ¿no? Creo que ya les he comentado también. Entonces, el doctor tiene sus invitados, que son otros médicos, ¿no? Y le preguntaban a este médico, creo que inclusive era una pediatra, me parece que era, ¿no? Entonces, peligroso, ¿no? Decía, a ver, doctora, el médico, digamos, que es el protagonista en el programa, el doctor, no me acuerdo, es un programa de salud. A ver, doctora, ¿usted considera que los medicamentos se pueden consumir o se pueden administrar con gaseosa, con alguna bebida, por ejemplo, con un café? Y ella decía, sí, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Y la gente aplaudía, lógicamente, ¿no? Pero miren lo que puede pasar, ¿no? Miren esa información negativa que se da a la población, ¿no? Entonces me voy pues y tomo mi medicina con una Coca-Cola, ¿no? Con una guaraná, por ejemplo, ¿no? La guaraná tiene cafeína, por si acaso, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en otro lugar, en otro país, hay bebidas que son muy populares como el guaraná, ¿no? Así como acá, pero yo tengo entendido que tiene una mayor concentración de estas santinas, de estas metilsantinas dentro de ella, la cafeína. Entonces tomé eso de las 9 de la noche y estuve despierto hasta las 3 de la mañana más o menos, no podía dormir, ¿no? Por la cantidad de estas santinas que tiene esta guaraná, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, la cafeína con inhibidores de la MAO puede producir arritmias, ¿no? Puede producir arritmias cardíacas o hipertensión grave. ¿Por qué? Porque la cafeína bloquea los receptores de la adenosina, lo que promueve la liberación de las catecolaminas, ¿no? También, miren, la eritromicina puede inhibir el metabolismo de la cafeína. O sea, si encima de ello usted está tomando para algún proceso infeccioso alguna eritromicina, puede inclusive prolongar este efecto que estamos indicando. Entonces, acá hay una interacción entre medicamento y algunas bebidas. No se puede así nomás libremente decir, tómelo con café, tómelo con té, tómelo con gaseosa, tómelo con jugo. No podemos, ¿no? Y aquí, con el ambiente, ¿no? Menos mal que hoy ya no se fuma, ¿no? Pero anteriormente, bueno, hasta ahora hay personas que fuman todos los días, ¿no? Entonces, el cigarro, por ejemplo, tiene muchos hidrocarburos aromáticos que son policíclicos y que causan inducción de las enzimas, de las glucoroniltransferasas, por ejemplo. ¿Se acuerdan de las glucoronosidtransferasas? ¿Se acuerdan del ácido glucurónico? ¿En qué fase actúan? ¿Fase 1 o fase 2 del metabolismo?
¿Recuerdan, jóvenes? En la fase 2, ¿no? Promoviendo reacciones de conjugación. Entonces miren, estos hidrocarburos causan inducción de estas enzimas. Y si causan inducción de las enzimas, en este caso de las glucuroniltransferasas, entonces la excreción del fármaco va a ser mucho más rápida. La nicotina, por ejemplo, que se desprende del consumo del cigarro, induce también la citocromo 12.1, exclusivamente a nivel cerebral, y causa interacción con las benzodiazepinas. Entonces, va a haber una disminución del proceso de sedación. A lo mejor usted quiere tranquilizarse, quiere sedarse, pero si usted está fumando, esa acción no se manifiesta. Quiere dormir, pero ha fumado, ¿no? O está en un ambiente donde hay humo de cigarrillo, entonces tampoco va a poder dormir. Con los beta bloqueantes también disminuye la actividad en la reducción de la presión arterial, ¿no? Los beta bloqueantes generalmente son antihipertensivos. Entonces aquí estamos viendo interacciones del medicamento con alimentos, con bebidas y con químicos del ambiente que pueden producir, ¿no?, disminución de la acción de los medicamentos, incremento de la acción de los medicamentos y causar efectos adversos como aquí cuando se incrementan los niveles de estrógeno, ¿no? Muchísimo cuidado. Y aquí simplemente para decir por qué la cafeína, ¿no? La cafeína inhibe a la adenosina y disminuye la acción de la adenosina, ¿no? Miren la similitud estructural. Ingresa a los mismos casi receptores. En consecuencia, no permite, ¿no?, que la adenosina cause pues este proceso de sedación, ¿no? De proceso de sedación. ¿Qué tipos de interacciones entonces conocemos o existen, ¿no? Interacciones. Estas tienen que ver con los diferentes mecanismos. Hay interacciones farmacocinéticas y hay interacciones de tipo farmacodinámico. Las interacciones farmacocinéticas se dan a nivel de la absorción, a nivel de la distribución, a nivel del metabolismo y a nivel de la excreción. Ustedes saben que cuando hablamos del metabolismo, hablamos de las enzimas que son las citocromos, que mayormente están implicadas en esto, y aquí en este caso pueden haber una inducción o una inhibición. Y las interacciones farmacodinámicas pueden traer como consecuencia una sinergia o un antagonismo, ¿no? Un efecto sinérgico, un efecto antagónico, ¿no? Todo esto debe conocerse, ¿no?, en la práctica de la medicina, ¿no? En la práctica de medicina. Estos mecanismos, el conocimiento de estos mecanismos se ha vuelto muy importante para un tratamiento más eficaz, ¿no? Si nosotros sumamos este tipo de interacciones, ¿no? Conocemos por ejemplo, en el caso de la polifarmacia, ¿no? En el caso del metabolismo, tanto de fase 1 como de fase 2, hay transportadores que también conocemos, que hemos conversado, me parece, ya con ustedes. El conocimiento de todo ello aumenta la comprensión de las interacciones de fármacos y promueven, lógicamente, una terapia más eficaz. Algunos pacientes, por ejemplo, son metabolizadores lentos y están predispuestos genéticamente se convierten en metabolizadores lentos a través de las interacciones farmacológicas. O sea, que hay pacientes
que por su naturaleza propia, de su raza, etcétera, son metabolizadores lentos, y otros se convierten en metabolizadores lentos cuando toman uno o más medicamentos. Disculpen. ¿Cuáles son las consecuencias de las interacciones? Miren, pueden ser beneficiosas para el paciente o pueden ser perjudiciales o adversas si ocasiona un incremento de la toxicidad de los fármacos, ¿no? Entonces pueden ser beneficiosas o pueden ser adversas. ¿Cuándo puede una interacción ser beneficiosa? ¿No? ¿Cuándo una interacción puede ser beneficiosa? Cuando se observa un incremento de la eficacia terapéutica. Esta puede ser planificada o puede ser inesperada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ejemplo, la combinación de fármacos en el tratamiento del Parkinson. El uso, ¿no?, de la levodopa y la carbidopa. Vamos a ver aquí. El Parkinson, usted sabe que se da como consecuencia de un desequilibrio entre estos dos neurotransmisores. Eso es lo que más se ha encontrado, ¿no? Entre la dopamina y la acetilcolina. Entonces en estos pacientes hay movimientos descontrolados de su musculatura o de sus miembros, ¿no? Se les tiembla la mano, les tiembla una parte de la cara, etcétera, etcétera. No pueden coger bien los alimentos, se les cae la comida, o sea, sinceramente genera muchas complicaciones, no pueden escribir bien, ¿sí? Etcétera. Entonces, es porque hay este desequilibrio, ¿no? Entonces, a nivel del sistema nervioso central, se necesita de este neurotransmisor, que es la dopamina, para que esto esté en equilibrio, ¿no? En equilibrio. Entonces, lamentablemente, esta dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? No atraviesa la barrera hematoencefálica. Si nosotros administramos, por ejemplo, por la vía oral, se metaboliza y al no atravesar con mucha facilidad, se metaboliza rápidamente, ¿no? Se metaboliza rápidamente. Entonces, se tiene que consumir más dopamina para que vaya alguna determinada cantidad al sistema nervioso central y contrarrestar el efecto de la acetilcolina, ¿no? Porque los pacientes normales tienen así esto, digamos, en un mismo nivel, ¿no? Entonces, ustedes saben que la dopamina da finalmente, se obtiene en el proceso de síntesis de las catecolaminas, en este caso de la noradrenalina, ¿no? Sí, se obtiene a partir de la tirosina, que es un aminoácido, ¿no? Se obtiene la dopa, ¿no? La dopa sigue siendo un aminoácido, y a partir de la dopa hay un proceso de descarboxilación y se obtiene la dopamina, ¿no? Se obtiene la dopamina. Pero ya les decía que esta dopamina, bueno, es la que estaría aquí, ¿no? Pero, como ustedes ven, esta dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, donde es necesario para contrarrestar este desequilibrio. Entonces se administra esta carbidopa que inhiba a esta enzima que descarboxila a la dopa, ¿no? Que descarboxila. Y la dopa sí puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión y la angina, por ejemplo. Por ejemplo, usamos los vasodilatadores, los beta bloqueadores, ¿no? O sea, un beta bloqueante para contrarrestar el efecto contracturante que ejerce, el efecto de incremento de la frecuencia cardíaca que ejercen las catecolaminas. Por eso ustedes se han dado cuenta de que cuando tienen algún susto, ¿no? Su corazoncito late con mayor fuerza. Y ese incremento de la frecuencia cardíaca, y con mayor frecuencia, ¿no?
Ese incremento de la frecuencia cardíaca trae como consecuencia el cuadro de hipertensión, ¿no? Que puede ser fatal. Un susto, por ejemplo, su corazoncito late con mayor frecuencia. Se acerca alguna persona que a ustedes les impresiona, late con mayor frecuencia su corazoncito. ¿Por qué? Porque hay una descarga adrenal, ¿no? Hay una descarga adrenal. Esa descarga adrenal actúa sobre los receptores beta 1 y produce un estímulo que se traduce en un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ese incremento de la frecuencia cardíaca genera hipertensión, ¿no? Genera un incremento de la presión arterial. Entonces, ¿cómo reducimos la presión arterial? Reduciendo estos efectos con beta bloqueadores, ¿no? ¿Cuál hay otro fármaco? ¿Cuál otro fármaco? Un vasodilatador, ¿no? Un vasodilatador para evitar la vasoconstricción. ¿Por qué un vasodilatador? Porque la vasoconstricción también genera una resistencia al pasaje de la sangre y esa resistencia también incrementa la presión arterial, ¿no? Entonces, se deben utilizar los beta bloqueantes, ¿no? Se recomienda el uso de los beta bloqueantes y también los vasodilatadores, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre como consecuencia de estos dos fármacos ya? Que aquí hay una interacción, digamos, un poco beneficiosa, ¿no? Se apoyan entre ellos. Ocurre que estos vasodilatadores retienen agua, ¿no? Incrementan el volumen sanguíneo. Y al incrementar el volumen sanguíneo por un efecto de rebote, ¿sí? También promueven incremento de la presión arterial. Entonces, ¿qué hay que usar? Hay que usar otro fármaco. ¿Cuál de ellos? Los diuréticos. Por eso que un paciente hipertenso tiene pues una lista ahí de medicamentos que lo deben tomar a ciertas horas, ¿no? Entonces, miren, aquí hay interacciones que en este caso pueden ser beneficiosas para el paciente. Ya estamos dando dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos. Entonces, aquí en el caso de la carbidopa, ¿no? Va a traer como consecuencia una inhibición de la dopa descarboxilasa y un incremento de la L-dopa. ¿Y qué pasa con la L-dopa? ¿No? ¿Qué pasa con la L-dopa? Que la L-dopa sí atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Sí va a atravesar. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las interacciones benéficas, ¿no? Que ocurren por administración de una asociación de principios activos? Estas pueden dar lugar a, miren, a una terapia más eficaz, en el caso, por ejemplo, de la carbidopa, ¿no? De la carbidopa. Miren acá, la carbidopa no atraviesa, como ya dijimos, la barrera hematoencefálica. La dopamina, que es la que necesitamos que esté aquí, tampoco atraviesa. Pero sí atraviesa su precursor, la levodopa, ¿no? La levodopa. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos otro fármaco que inhiba el metabolismo de la levodopa, que no lo transforme a dopamina, ¿no? Porque la dopamina tampoco, fuera de la barrera hematoencefálica, fuera del sistema nervioso, no nos sirve, ¿no? No sirve. Entonces, lo inhibe, se incrementa la levodopa y esta pasa con toda facilidad al sistema nervioso central para contrarrestar esa deficiencia de dopamina. Pero ella actúa, no actúa. Aquí se transforma a dopamina, ¿no? Adentro del sistema nervioso, ahí está la dopa descarboxilasa y lo transforma a dopamina. Entonces, promueven la interacción beneficiosa, promueve una terapia más eficaz, ¿no? En este caso, ¿es planificada o no es planificada? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Es una interacción planificada o no? Jóvenes.
A ver, den señales de vida, por favor. Creo que me he salido de la clase, ¿ah? No, profesor, acá estamos. Ah, sí, es planificada. Es planificada, ¿no? Es planificada. ¿Por qué? Porque, digamos, se ha formulado justamente de esa manera para promover una terapia más eficaz, con mayor margen de seguridad. La iniciación, ¿no?, o duración de los efectos son más adecuados, ¿no? Son más adecuados. Hay una reducción de la dosis, porque en este caso vamos a suponer que yo no use la carbidopa, ¿no? Entonces use dopamina directamente. Necesito dopamina, entonces hay que darle dopamina. Entonces esa dopamina tiene dificultades para atravesar. Pero yo quiero contrarrestar el efecto. Entonces hay que administrar más dopamina porque de lo que administramos ingresa poquito, ¿no? Pero administrale más para que ingrese más, ¿no? Entonces esto ya me puede causar otro problema a nivel periférico, ¿no? A nivel periférico. Entonces, hay una reducción de la dosis, ¿no? Hay una disminución de la toxicidad. Lógicamente, si yo uso carbidopa, ¿no? Si yo uso carbidopa, no necesito mucha dopamina, ¿no? Porque va a haber un mayor ingreso de esta levodopa para que aquí se transforme en dopamina. Hay un aumento de la potencia del efecto y menores efectos secundarios, ¿no? Menores efectos secundarios. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Que nos puede decir, que nos puede indicar el aumento de la potencia, ¿no? Antibacteriana, por ejemplo, aquí, de la amoxicilina, ¿no? Si usamos una terapia con amoxicilina y es un beta-lactámico, ¿no? Y si esta amoxicilina es metabolizada, ¿no?, rápidamente, o es destruida por enzimas por bacterias que son resistentes a ella, entonces yo agrego un inhibidor de las beta-lactamasas, ¿no? Yo agrego un inhibidor de las beta-lactamasas, que en este caso sería el ácido clavulánico, inhibo a esa beta-lactamasa y dejo que actúe solita y eficazmente a esta amoxicilina. Entonces estoy mejorando la eficacia. Estoy reduciendo dosis, ¿no? Y estoy aumentando la potencia, ¿no? Estoy aumentando la potencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son interacciones benéficas. Ahora, esta formulación de amoxicilina con ácido clavulánico se expende en la farmacia, ¿no? Existe. Es el Clavumox, es el Aumentin, ¿no? Es carísimo, pero existe. Otra interacción sinérgica, ¿no? Otra interacción sinérgica. Miren, acá hay un cuadrito. Acá hay un cuadrito. En donde la bacteria utiliza el ácido paraminobenzoico, que es esta molécula, para sintetizar, ojo acá, su ácido tetrahidrofólico, finalmente sus bases púricas, para sintetizar su DNA, su RNA y sus proteínas, ¿no? Y sus proteínas que son indispensables para el desarrollo de la bacteria. Pero esta bacteria nos está causando, ¿qué cosa nos está causando? Un proceso infeccioso. Entonces, va al médico y el médico le dice, tome alguna sulfo. Y se administra la sulfonamida. ¿Qué cosa hace esta sulfonamida? Inhibe la incorporación del PABA a esta molécula endógena que es la dihidroteroato difosfato. Lo inhibe. Y entonces
inhibe a esta enzima, ¿no? Que incorpora estas dos, al PABA a esta sustancia. Y entonces no se forma el ácido dihidroteroico. Y al no formarse el ácido dihidroteroico, lógicamente que no habrá formación de estas proteínas, ¿no? Entonces la bacteria detiene su proceso de desarrollo, no se multiplica, ¿sí? Y finalmente el paciente se cura de ese proceso infeccioso. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay que usar altas dosis de estas sulfonamidas. Altas dosis. Para revertir ese proceso infeccioso, ¿no? Y altas dosis de estas sulfonamidas pueden producir ictericia si se usa en niños con mayor peligrosidad, ¿no? Ictericia. ¿Por qué? Porque estas tienen una alta combinación con las proteínas plasmáticas. En consecuencia, se desplaza la bilirrubina y esa bilirrubina se incrementa y en caso de niños, por ejemplo, puede ingresar al sistema nervioso central y producir, como es un tinte, ¿no? Producir lesiones, lo que se llama el kernípterus, ¿no? Entonces, muy peligroso. Entonces, no podemos usar mucha sulfa. Entonces, miren, existe otra molécula que también es un antibacteriano que se llama trimetoprim, ¿no? El trimetoprim actúa en la misma cadena, pero en otro lugar, ¿no? Inhibiendo a la dihidrofolato reductasa, que promueve la transformación del ácido hidrofólico en ácido tetrahidrofólico, ¿ya? Y que está en el proceso de síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, este trimetoprim inhibe a esta enzima y no habrá formación de tetrahidrofólico y en consecuencia no habrá formación de estas proteínas y no habrá desarrollo de la bacteria. Entonces, miren, en la misma cadena del proceso sintético de las proteínas actúan estas dos moléculas. Entonces, se ha demostrado de que al usarlas las dos juntas, ¿no? Al usarlas las dos juntas, necesitamos menor dosis de cada una de ellas para producir un efecto mucho mayor. Aquí tenemos el resultado de ese estudio. Miren, aquí, sin medicamento, cómo hay crecimiento de la bacteria. Cómo hay crecimiento de la bacteria. El tiempo en horas, ¿no? Y las bacterias viables, ¿no? La concentración, digamos, o el crecimiento bacteriano, que es exponencial, como ustedes saben. Miren cuando se usa sulfonamida solita, ¿no? Miren cuando se usa sulfonamida solita. El efecto más o menos es un poco lento, ¿no? Un poco lento, ¿no? ¿Por qué? Porque es bacteriostática también. Pero cuando se utilizan las dos, miren, la asociación de sulfonamida con trimetoprim se le llama cotrimoxazol. Cuando se utilizan las dos, miren, prácticamente no hay crecimiento bacteriano. No hay crecimiento bacteriano. Porque cuando se usan las dos, el efecto es bactericida. Entonces, ¿aquí qué cosa hay? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Un antagonismo o un sinergismo? ¿Qué dicen? Jóvenes. Sinergismo, profesor. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué cosa habrá? ¿Un antagonismo o un sinergismo? ¿Un incremento Sí. de la eficacia o una disminución de la eficacia terapéutica? Díganos más con toda confianza. Aumento de la eficacia.
un aumento de la eficacia. Entonces hay antagonismo, sinergismo. Sinergismo. Hay un Sinergismo. hay un sinergismo. Es igualito, ¿no? Miren, vamos a, por ejemplo, el otro día me habló una delegada que está postulando al Consejo de Facultad. El profesor antes nos hacían, le enseñé algunas construcciones que estamos haciendo, ¿no? En la facultad, y lógicamente pues había alguna basurita por ahí, ¿no? Entonces el profesor me decía, anteriormente a los alumnos nos convocaban para hacer unas campañas de limpieza de la facultad, ¿no? Y entonces imagínense que le encarguen a un alumno. ¿Cuánto se va a demorar? ¿No? Supongamos que le digan a uno por salón, ¿no? Serán unos 10, ¿no? En 10 a lo mejor lo hace un poco más rápido, ¿sí? La limpieza. Ahí, ¿qué cosa hay? Sinergismo, ¿no? Una acción sinérgica, ¿no? ¿Sí? Lógico. Entonces, a lo mejor hasta lo hacen más rápido y a lo mejor lo dejan mejor, ¿no? Que si lo hiciera solamente una persona o dos personas. Pero imagínense que convoquen a todos, lo hacen a lo mejor en un día, nomás lo hacen todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay sinergismo ahí, ¿no? Hay una mayor eficacia, mayor rapidez, ¿sí? Igualito sucede acá, ¿no? Uno solo se necesita más dosis. Dos, menos dosis. Y ustedes tengan bastante claro lo siguiente. Mientras menos dosis utilizamos, en otras palabras, mientras menor sea la cantidad de fármaco que nos administremos al organismo, menor van a ser los efectos adversos. Menor van a ser los efectos adversos. ¿Ya? Mientras menos dosis usamos, menores efectos adversos. Es como, por ejemplo, usted utiliza un sedante, ¿no? Claro, no, yo no lo recomiendo a ustedes, son jóvenes todavía. Pero, por ejemplo, alguien tiene por ahí un problemita, ¿no? No puede descansar, etcétera. Entonces dice, tómate un sedante, tómate una benzodiazepina, tómate un bromazepam, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese bromazepam ya lo tranquiliza, ¿no? Como que le da una sensación de sedación, de bienestar, etcétera, ¿no? Se olvida mayormente del impacto del problema, ¿no? Pero si, esa es una tabletita. Pero si usa 10 tabletas, ya le genera un efecto adverso. Estoy aquí tratando de indicar, por ejemplo, lo que usan las famosas peperas, ¿no? Le dan dosis grandes, seguramente en una bebida de alcohol, ¿no? Después, los llevan a un lugar, se duerme el paciente, se duerme la persona, y ellas pues le roban sus cosas, ¿no? Entonces, ¿depende de qué? De la dosis, ¿no? Depende de la dosis. Muy bien, seguimos entonces. Sinergismo, ¿no? En este caso hay sinergismo de potenciación. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los resultados? Menos probable que induzca resistencia bacteriana, por ejemplo. Porque las bacterias pueden volverse resistentes a las sulfas. Pero si se usan las dos, la terapia es más eficaz y habrá menor resistencia bacteriana, que es un problema, ¿no? Actual en la medicina, ¿no? O en el tratamiento de las personas. Gracias a Dios que esta tercera ola no está generando, digamos, mucha gravedad en los pacientes, ¿no? Es como una gripe que pasa nada más, ¿no? Pero como estamos psicoseados, ¿no? Nos da miedo todavía, ¿no? Y en este momento hay muchos pacientes muchas personas que se han infectado. Pero ¿qué es lo que pasa? No van al hospital, simplemente hacen reposo, se aíslan, ¿sí? Controlan los síntomas y luego de 4 o 5 días, ¿no? Se recuperan, ¿no? Se recuperan. Pero anteriormente, en la segunda ola y en la primera ola, muchos pacientes, ¿sí?
saturaban menos de 90, por ejemplo, tenían que intubarlos, llevarlos a la unidad de cuidados intensivos, tenían que intubarlos, a veces tenían que cateterizarlos, disculpen el término, y colocarles sondas, y esas sondas eran, digamos, una vía de ingreso de microorganismos, inclusive los equipos de Venoclis son una vía de ingreso de microorganismos. Entonces el paciente se recuperaba del COVID, pero se quedaba con un proceso infeccioso, ¿no? Conozco el caso de un paciente que se recuperó del COVID, ¿no? Después de una intubación, etcétera, etcétera. Le dieron de alta, lo llevaron a su casa, pero comenzó a hacer fiebre, ¿no? Y a sentirse mal. Lo volvieron a traer al hospital, le determinaron que tenía un proceso infeccioso severo. Finalmente falleció. No falleció por el COVID, sino falleció porque le afectó un microorganismo resistente a los antibióticos, ¿no? Resistente a los antibióticos. Entonces, miren, esta resistencia bacteriana ha matado a muchísima gente. Estos microorganismos que son multiresistentes ha matado a muchísima gente con COVID, ¿no? Se han recuperado, pero se han infectado, ¿no? con los microorganismos que se dice nosocomiales, ¿no? Individualmente son bacteriostáticos, pero en combinación son bactericidas. Una interacción también puede potenciar la actividad de un principio activo miren acá, porque se promueve un aumento de la absorción, aumenta la velocidad de distribución, aumenta la concentración a nivel de receptores, disminuye la velocidad de biotransformación, o sea, un medicamento puede disminuir la velocidad de biotransformación de otro. Aumenta o puede aumentar la velocidad de biotransformación o puede disminuir los enlaces a nivel de proteínas por un proceso, por ejemplo, de desplazamiento. Ejemplo, ya les dije, ¿no? Las sulfonamidas tienen alta combinación con las proteínas plasmáticas y pueden desplazar, por ejemplo, si está tomando una sulfa con un AINE, con aspirina, por ejemplo, puede desplazar al AINE, ¿no? Puede desplazar al ácido estil salicílico y a lo mejor la acción del ácido estil salicílico va a ser más potente, mayor analgesia, pero puede generar mayor sangrado a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque hay mayor secreción de ácido clorhídrico, porque se inhibe, ustedes saben, una prostaglandina que regula la secreción de ácido clorhídrico. Y hay una disminución de la velocidad de eliminación, porque hay fármacos que inhiben el proceso de eliminación a nivel de las vías urinarias, ¿no? Por un bloqueo de algunas enzimas que son transportadoras o proteínas transportadoras. Entonces, otra consecuencia, hemos visto ahorita la interacción beneficiosa. Miren en este momento una interacción adversa. ¿Ya? Un minutito, por favor.
Hola, jóvenes. Sí, profesor. Entonces, miren, las interacciones también pueden ser adversas, ¿no? Cuando se disminuye la eficacia terapéutica o aumenta la toxicidad, ¿no?, de un fármaco. Esta generalmente es inesperada, sorpresiva. La anterior, ¿cómo era, no? La interacción beneficiosa, ¿cómo era? ¿Inesperada o era planificada? Planificada. Planificada, ¿no? Planificada para mejorar la eficacia, ¿no? En cambio, en este caso, una interacción adversa, no vamos a usar un medicamento o uno o dos medicamentos para que nos genere, pues, una reacción adversa. Estas son inesperadas, son sorpresivas. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Disminuye la eficacia terapéutica. Generalmente, disminuye la eficacia terapéutica. Ejemplo, la quinidina disminuye el efecto analgésico de la codeína porque inhibe el metabolismo, lógicamente, de la codeína, el metabolismo de codeína a morfina. Miren, la codeína tiene un metilo, ¿no?, en el hidroxilo fenólico. Acá hay un hidroxilo alifático, vamos a decir así, y acá hay un hidroxilo fenólico, ¿no? Este hidroxilo, en este caso, está metilado, ¿no? Está metilado. Esa es la codeína, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace el proceso de metabolización? La citocromo 2D6 produce una O-demetilación, ¿no? O-demetilación, y genera morfina, ¿no? Genera morfina. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que este paciente está tomando, por ejemplo, quinidina? Vamos a decir, si es un paciente que tiene plasmodium, ¿no?, que tiene malaria. Entonces, inhibe este proceso de metabolización y como dice acá, disminuye el efecto analgésico de la codeína. ¿Por qué? Porque la codeína es más eficaz como analgésico cuando se convierte a morfina, ¿no? Cuando se convierte a morfina. En otras palabras, la morfina es más potente como analgésico que la codeína. Entonces, ¿pero qué pasa? La morfina produce más adicción que la codeína. Entonces usan codeína, pero finalmente esta codeína se convierte en morfina. Por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, ¿no?, y necesitan una analgesia mayor, ¿sí?, usan este tipo de sustancias, ¿no? Lamentablemente producen adicción, pero eso se echa a mano, como se dice, cuando los analgésicos que existen en el mercado no son eficaces, digamos, para calmar el dolor de pacientes que bueno, tienen este problema de cáncer. Entonces, aquí hay una interacción que no es beneficiosa. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, digamos, usar la codeína como analgésico, la analgesia no va a ser tan eficaz porque hay una inhibición aquí del metabolismo, ¿no? El caso cuando se usa también aspirina con ibuprofeno, por ejemplo, la aspirina como un antiagregante plaquetario. El ibuprofeno prácticamente antagoniza los efectos de antiagregante plaquetario. Cuando se aumenta la toxicidad, ¿no?, cuando se administra, por ejemplo,
etanol, ¿no? Con depresores del sistema nervioso central. Por ejemplo, los barbitúricos, las benzodiazepinas. Los barbitúricos, ustedes saben que se utilizan en pacientes con epilepsia, ¿no? Pacientes con epilepsia. Vamos a suponer que el paciente tiene problemas de epilepsia y toma una copita de vino, ¿no? O cerveza, ¿no? Entonces va a haber un incremento, ¿no? Un incremento de esa depresión del sistema nervioso central, ¿no? Y puede haber como consecuencia aumento de los efectos sedantes e hipnóticos, ¿no? Puede quedarse dormido, ¿no? Y generar un accidente, por ejemplo, si es que está conduciendo alguna motocicleta, algún carro, o supongamos que es un chofer de un micro, qué sé yo, de un ómnibus. Imagínense los problemas que pueden ocasionar, ¿no? Porque hay una disminución de las habilidades motoras. Lógicamente, si estás con sueño, estás manejando, rápidamente te quedas dormido, ¿no? Es el caso también, por ejemplo, y se han visto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que utilizan bebidas, ¿no? Con algunos vasodilatadores, ¿no? Con algunos vasodilatadores. Por ejemplo, vasodilatadores que usan algunas personas para la disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no? También pueden haber problemas ahí. Ven acá otra interacción adversa, ¿no? Ustedes saben que la noradrenalina y la adrenalina pueden actuar sobre el corazón, ¿no? Incrementando la frecuencia cardíaca, o produciendo, cuando actúan sobre los pulmones, produciendo una broncodilatación, ¿no? Pero luego viene la monoaminoxidasa y lo transforma a metabolitos inactivos, ¿no? A metabolitos inactivos. Sin embargo, cuando el paciente está tomando inhibidores de la MAO, ¿no? La concentración de estas sustancias se va a incrementar. Por ejemplo, antidepresivos, por ejemplo, ¿no? El paciente tiene depresión, tiene problemas, ¿no? Tiene ciertos comportamientos, ¿no? Depresivos, ¿no? Entonces, por falta de esto puede ser. Entonces usan inhibidores de la MAO, ¿no? Iproniazida, isocarbosacida, fenilcipromina, etcétera, ¿no? Entonces esto se incrementa, ¿no? Las concentraciones de ellos se incrementan. Puede haber un mayor incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y puede producir, ¿no? Puede producir una crisis hipertensiva que puede ser mortal, ¿no? Y si es que estos pacientes, por ejemplo, están consumiendo algunos alimentos que mayormente son conservados, ¿sí? Mayormente son conservados como vinos, quesos, etcétera, ¿no? Estos alimentos tienen tiramina, ¿no? Tiramina. Esta tiramina depleta de las vesículas de almacenamiento a estas catecolaminas, las depleta. Y si el paciente, imagínate, está tomando IMAO y va a consumir estos alimentos, va a haber una mayor liberación de estas catecolaminas y, lógicamente, un mayor incremento de la frecuencia cardíaca, produciendo esta crisis hipertensiva, digamos, de una manera más potente, pudiendo causar, digamos, problemas irreversibles en el paciente, ¿no? Entonces, acá hay otra interacción adversa, ¿sí? Incidencia de las interacciones. Cuanto más fármacos tome un paciente, mayor probabilidad de interacciones y de reacciones adversas. Por eso, creo que la vez pasada les dije, hay pacientes que van al médico y el médico hipertenso, ¿no? El médico le dice, bueno, usted tiene hipertensión, debe tomar un antihipertensivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina,
debe tomar un vasodilatador, debe tomar un beta bloqueante y un diurético, ¿no? Regresa el paciente por una semana, se siente bien, pero durante una semana se siente bien y luego retorna, ¿sí?, al médico y le dice, doctor, sabe que en la noche tengo mucha tos. Sí, tengo mucha tos. Ah, tiene tos, listo. Entonces tome un antitusivo, ¿no? Entonces le da otro medicamento adicional y así le va generando problemas. Doctor, pero esa tos me quita el sueño, lógicamente, y yo me desvelo y me pongo nervioso, me da más comienzo a pensar en mi familia, ¿no?, en mis hijos, y me da más crisis hipertensiva. Ah, entonces tome usted, adicionalmente a eso, tome un sedante o otro medicamento más. Entonces, cuanto más fármacos tome el paciente, mayor probabilidad de interacción. Lo que debió hacer el médico, por ejemplo, en esas circunstancias, es retirarle ese IECA, o sea, ese medicamento que inhibe la enzima convertidora de angiotensina, y darle otro alternativo, un ARA2, por ejemplo, ¿no? O sea, un antagonista de los receptores de angiotensina. No un IECA, porque esos IECA hacen que las sustancias que generan inflamación generan a la vez tos, ¿no? Tos por esta sustancia de la bradiquinina. Bueno, ese es otro aspecto, pero le estoy diciendo más o menos los mecanismos por los cuales un antihipertensivo de tipo IECA genera tos, ¿no? Entonces el médico muchas veces le dice, bueno, tome un antihipertensivo, pero doctor, esto, al quitarme la tos, me pongo a pensar en mi familia y me genera más crisis, me da taquicardia, etcétera, etcétera. Entonces me pone intranquilo. Entonces tome un sedante adicional. Entonces miren cuántos medicamentos, llevan como 7, 8 medicamentos, ¿no? Entonces, mayor probabilidad, cuanto más fármaco tome un paciente, mayor probabilidad de que tenga interacciones y de reacciones adversas, ¿no? Entonces, incidencia, miren. Cuando se administran 2 fármacos a la vez, ¿no?, es posible que se produzca una interacción medicamentosa. Es posible, ¿no? Se puede dar o no se puede dar. Cuando se administran 3, es más probable, ¿no? Cuando se administran 4, ¿no?, es difícil que no se produzca una interacción medicamentosa. Estudios en hospitales, en pacientes que toman más de 5 fármacos, la incidencia de las reacciones adversas al medicamento puede alcanzar entre 7 al 40%. Entre 7 al 40%. Esto pues genera muchísimos problemas de costos, de hospitalización, ¿no?, gastos de medicamentos, por ejemplo. Aquí el estado que los pacientes tienen CIS, ¿no?, donde la medicina ya le dan gratis, imagínense cuánto se puede gastar el estado, inclusive uso de camas, ¿sí?, es como consecuencia de estas interacciones medicamentosas. Miren aquí, las interacciones, los tipos de interacciones pueden ser de tipo farmacocinético, ¿sí?, y pueden ser de tipo farmacodinámico, como ya hemos visto, ¿no? Las interacciones de tipo farmacocinético, ¿cuáles son? A ver, las de tipo farmacocinético, ¿recuerdan? Absorción, disolución, metabolismo. Exactamente, ¿no? Cuando se altera la absorción, cuando se altera el metabolismo, cuando se altera la distribución o cuando se altera la excreción. Esas son interacciones de tipo farmacocinético. Y las interacciones de tipo farmacodinámico, cuando se altera el efecto, ¿no?, el efecto farmacológico, ¿no? Entonces, miren, el 50% son de tipo farmacocinético, de las interacciones. El 45% son de tipo farmacodinámico y el 5% son desconocidas. Entonces, dentro de estas interacciones farmacocinéticas, el 68% son a nivel del metabolismo. Ojo aquí, entonces aquí hay que tomarle mayor atención. El 20% son a nivel de la excreción
El 9% son a nivel de la distribución y el 3% son a nivel de la absorción, ¿no? O sea, menor cantidad de interacciones se da a nivel de la absorción. Pero este es un trabajo, ¿no? O sea, estos datos son referenciales. Son posibles interacciones en pacientes hospitalizados, bueno, en una sala de medicina interna de un hospital, ¿no? De Etiopía. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desenlace de una interacción, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en el desenlace de una interacción? Miren, hay interacciones que son dependientes del fármaco y hay interacciones que son dependientes del paciente. ¿Cuáles son las dependientes del fármaco? Cuando el fármaco tiene una alta unión a las proteínas plasmáticas. Cuando los fármacos son inhibidores o inductores enzimáticos. Cuando el fármaco afecta la función renal, ¿no? O sea, la excreción, ¿no? O la reabsorción. Cuando los fármacos tienen el metabolismo inducible, que uno induce el otro. Cuando el fármaco tiene estrecho margen terapéutico, ¿no? En la pauta de administración, o sea o la vía de administración, por ejemplo, el intervalo, ¿no? Cada 6 horas, cada 8 horas, la dosis, ¿no? Y la polifarmacia, ¿no? El número de medicamentos. Y la automedicación también, miren, el número de medicamentos. Ya dijimos que cuando se utilizan más de 4 medicamentos a la vez, es muy difícil que no haya una interacción. ¿Cuáles son los factores que dependen del paciente? La edad, ¿no? Imagínense en un anciano, en un niño, en un bebé, ¿sí? Hay mayor riesgo, por eso que hay muchos medicamentos que no se deben dar. Gracias a Dios, los niños poco se enferman, ¿no? El sexo, los factores genéticos e idiosincráticos, hay metabolizadores lentos y rápidos, situaciones fisiológicas o patológicas, por ejemplo, la función renal, la función hepática. Lógicamente, si hay insuficiencia hepática, el proceso de metabolización no va a ser eficaz. Si hay insuficiencia renal, la excreción de los medicamentos no va a ser tampoco eficaz, etcétera, ¿no? Los hábitos alimenticios, como ya hemos visto, el tabaco, consumo de alcohol, abuso de drogas. El entorno clínico, bueno, también, ¿no? Ya hemos visto de los procesos de interacciones, ¿no? A nivel de cada uno de ellos. Ustedes han visto acá, en todas estas son interacciones a nivel de la absorción, a nivel de la excreción, a nivel de la distribución, a nivel del metabolismo. Son interacciones farmacocinéticas. Y miren aquí, a nivel de los órganos blancos, son interacciones de tipo mayormente farmacodinámico, ¿no? Farmacodinámico. Entonces, las interacciones farmacocinéticas se deben a modificaciones, sobre todo, como ya dijimos, en los procesos de absorción, en los procesos de distribución, de metabolismo y de excreción, ¿no? Interacciones, vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de absorción. Es cuando un fármaco disminuye la biodisponibilidad del otro por interferir en su solubilidad a nivel de la luz gastrointestinal, ¿no? Sabemos de que la mayor parte de los fármacos se administran por la vía oral, ¿no? Es la forma que mejor nos gusta, ¿no? Y no la forma intravenosa, por ejemplo, ni la forma intramuscular, ¿no? Una ampolla no nos genera, no nos agrada, creo que a ninguno, ¿no? Peor a los hombrecitos, no nos gusta que nos estén hincando, ¿no? La mayor parte, entonces, de los fármacos se administran por la vía oral para ser absorbidos por la mucosa gastrointestinal, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir en los procesos de absorción? Miren, puede ocurrir interacciones físico-químicas, puede ocurrir una alteración o la interacción a nivel de la absorción puede darse por la alteración en la motilidad gastrointestinal, puede darse por vaciamiento gástrico, ¿no? O sea,
por este proceso de vaciamiento gástrico, supongamos que hay una alteración, ¿no?, del vaciamiento gástrico. Por ejemplo, se está tomando un laxante, lógicamente va a haber un mayor arrastre del contenido, ¿no?, del contenido fecal o alimenticio, entonces el fármaco no va a tener tiempo para absorberse. Por cambios en la flora intestinal, por daño de la mucosa y a nivel tisular por asociación de fármacos con vasoconstrictores, ¿no? Con vasoconstrictores a nivel tisular. Sí se da, ¿no? Sí se da esto de acá, ¿no? Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Interacciones de tipo físico-química, ¿no? Por ejemplo, algunas sustancias que son calcificantes o algunas sustancias que son antianémicas, por ejemplo, hay algunos tónicos, ¿no? O algunos fármacos o jarabes que son antianémicos, que tienen fierro, y lógicamente estos elementos son cationes divalentes o trivalentes y pueden generar, como dice aquí, complejos o quelatos con algunos fármacos, disminuyendo su proceso de absorción. Los antiácidos, por ejemplo, que generalmente son a base de calcio y de magnesio, ¿no? Entonces, y algunos también antibióticos. Miren, por ejemplo, la tetraciclina forma un complejo con el calcio, por eso la señorita dijo, con leche tampoco se deben dar algunos fármacos, porque miren, la leche tiene una alta concentración de calcio y genera estos complejos, ¿no? Y una interacción físico-química, formación de complejos, quelatos, ¿no? Que forman complejos insolubles y en esta forma no se absorbe esta tetraciclina, ¿no? No se absorbe. Por lo tanto, se va a alterar el proceso de absorción, en consecuencia, la biodisponibilidad de las tetraciclinas. Perdón un ratito. ¿Aló? Sí, maestro. Ah, ya. Mira, mira. Sí. Muy bien, jóvenes. Disculpen la interrupción. Entonces seguimos, ¿ya? Entonces, ¿dónde se formarían estos complejos? A ver, ahí hay una preguntita. ¿Dónde se formaría este complejo? Que va a promover una disminución de la biodisponibilidad. ¿Jóvenes?
¿Alguna idea? Imagínense que yo estoy tomando la tetraciclina, ¿no? Tengo un problema infeccioso y estoy tomando un antiácido, ¿ya? Que contiene calcio y magnesio inclusive, ¿sí? Y se dice que se forma este complejo. ¿Dónde se formaría? Y no hay una buena absorción. Ya en el estómago, profesor. En el estómago, ¿no? A nivel del duodeno, ¿no? En el estómago, ¿no? Entonces ahí se formaría y por eso que estos de aquí pasan al intestino, llegan al intestino grueso y finalmente se elimina el antibiótico, ¿no? Y no va a ejercer su efecto antibacteriano. Por cambios en la motilidad y el vaciamiento gástrico, por ejemplo, los anticolinérgicos, ustedes saben que disminuye la motilidad y demoran la absorción de algunos medicamentos. Hay otros que disminuyen la motilidad, pero que aumentan la absorción, ¿no? Aumentan la absorción. Entonces, aquí, por ejemplo, la levodopa, ¿sí? Puede reducir su absorción. Y eso es lo que creo que hablamos hace ratito, ¿no? Miren acá, este es un reporte, ¿no? Dice, el efecto terapéutico, la utilidad terapéutica de la levodopa puede ser reducida, ¿no? Puede ser reducida cuando se utiliza con un anticolinérgico, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Sí? El anticolinérgico asociado dice disminuye la motilidad, ¿sí? Y se produce un incremento de la desactivación de la levodopa, ¿no? Y en consecuencia se disminuye la absorción intestinal, ¿no? Se disminuye la absorción intestinal. Claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos la L-dopa. Ustedes saben de que la L-dopa es el precursor de la dopamina. Entonces, hay una mayor, digamos, demora de la levodopa, ¿sí? A nivel gastrointestinal y la posibilidad de su metabolización va a ser mayor, una descarboxilación, ¿no? Entonces, esto no es conveniente, ¿no? En este tipo de tratamiento. Los laxantes también pueden reducir la absorción de algunos fármacos. Bueno, en el caso de acá, ustedes saben de que la atropina es un antagonista de la acetilcolina, ¿no? Y la acetilcolina, ¿qué cosa es? ¿Qué produce a nivel de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal? ¿Qué produce? El peristaltismo, ¿no? Peristaltismo, una mayor contracción, ¿no? El peristaltismo. Entonces, la atropina antagoniza a la acetilcolina. ¿Sí? Antagoniza a la acetilcolina. Hola. Sí, buenos días. ¿Ya? Ya, no hay problema. No hay problema. Entonces, por eso no lance la propuesta de ella, dígale que. ¿Para qué hora será? ¿Para cuándo era la reunión? Ya. Para mañana entonces. Para mañana. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya. Mañana entonces. Voy a coordinar con el abogado. Ya. Sí, sí, para con el doctor. Me avisa, me manda un WhatsApp, por favor, en la tarde. Avisándome para yo poder coordinar con el abogado.
Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya. Sí, sí, gracias. Gracias. Bien, jóvenes. Entonces avanzamos. Miren otra interacción que puede darse a nivel de proceso de absorción es la inducción e inhibición de la unión de los fármacos a las proteínas transportadoras, por ejemplo, la glicoproteína P. Esta glicoproteína está en las membranas de ciertas células. Su acción es limitar la biodisponibilidad oral de algunos fármacos, ¿no? Generalmente está en la mucosa intestinal, generalmente, ¿no? Está también en otras células, y pueden devolver, ¿no? O sea, extraer de la luz intestinal el fármaco hacia la mucosa, ¿no? O sea, hacia la luz intestinal. O sea, el fármaco como que está atravesando la célula, está ingresando a célula, y esta glicoproteína comienza a botarla, ¿no? A sacarla de ahí, ¿no? Entonces, hay fármacos que pueden inducirla, o sea, lo hacen más activa para extraer el fármaco, o hay otras moléculas que la inhiben, ¿no? Al inhibirla, lógicamente, el ingreso del fármaco dentro de la célula va a ser mucho mayor. Entonces, por ejemplo, la digoxina es uno de los sustratos de la glicoproteína P, y los fármacos que la inducen, como la rifampicina, pueden reducir la biodisponibilidad de la digoxina, ¿no? ¿Sí? El verapamilo inhibe la actividad de la glucoproteína P y aumenta las concentraciones de digoxina, ¿ya? Entonces, la glicoproteína P puede ser inducida o puede ser inhibida y afectar la absorción de algunos medicamentos. La glicoproteína, entonces, también actúa como barrera frente a la absorción a nivel de células endoteliales, ¿no? De la barrera hematoencefálica. Puede bloquear la entrada de ciertos fármacos en el cerebro. Por ejemplo, el ketoconazol inhibe la glucoproteína P y puede aumentar las concentraciones del ritonavir en el líquido cefalorraquídeo, posiblemente por reducción de su salida. O sea, el ketoconazol inhibe esta glucoproteína P, que podría estar a nivel de la barrera hematoencefálica, ¿no? Al inhibirla, el ritonavir ingresa con mayor facilidad, ¿no? Por cambios en la flora intestinal, el efecto de algunos antibióticos sobre la absorción de algunos medicamentos. Por ejemplo, la neomicina, la sulfasalazina, que es una sulfonamida, ¿no? Combinada con ácido salicílico o aminosalicílico, disminuye la absorción de digoxina más o menos en un 30%. La ampicilina disminuye la absorción y el efecto farmacológico del atenolol, miren, en un 40%. La rifampicina disminuye el efecto farmacológico de los anticonceptivos. Los antibióticos disminuyen la flora intestinal, ¿no? Ojo aquí, ¿no? La rifampicina disminuye el efecto farmacológico de algunos anticonceptivos. Seguimos, ¿no? Por cambios en la flora intestinal, ojo. Los antibacterianos, como las penicilinas, ¿no? Todas estas son penicilinas, ¿no? Más los anticonceptivos orales pueden producir fracaso en la anticoncepción, con la consecuencia de embarazos no deseados, ¿no? No deseados. ¿Cuál es el mecanismo? Que las penicilinas, cualquiera de estas, ¿no? Fenoximetilpenicilina, la flucoxacilina, amoxicilina, ampicilina, etcétera, oxacilina, pueden suprimir la flora intestinal que promueve la hidrólisis de las enzimas enterohepáticas que evitan, en alguna forma, la recirculación de ciertos contraceptivos o anticonceptivos conjugados, ¿no? Entonces, ¿cuál es bueno, aquí está, creo que está
traducido, ¿no? Los estrógenos sufren generalmente, ojo, recirculación enterohepática. Se secretan rápidamente por la bilis en forma conjugada como sulfatos y glucurónicos y que luego son hidrolizados por las bacterias intestinales y luego reabsorbidos. Ojo, aquí está el problema, ¿no? Son reabsorbidos los anticonceptivos. Las bacterias serían suprimidas cuando se utilizan estos antibacterianos actuarían sobre las bacterias, ¿no? Y ya no reactivan, ¿no?, los metabolitos conjugados, entonces no se reabsorberán, evitando que se prolongue el efecto de la droga. No sé si se entendió. Si no se ha entendido, por favor, para decirles de nuevo. Entonces, miren, algunos anticonceptivos orales como el etinil-estradiol, ¿con quién se combina? ¿No? En la fase 2, con el ácido glucurónico, ¿no? Por la enzima glucuroniltransferasa. Se combinan, ¿sí?, con la glucuroniltransferasa y se forma un metabolito totalmente inactivo. Este metabolito, ¿no?, es inactivo. Con las bacterias intestinales se hidroliza, ojo aquí, se hidroliza otra vez y otra vez el metabolito se reabsorbe. El anticonceptivo se reabsorbe y permanece por mayor tiempo en la sangre, ¿no? O sea, ejerciendo el efecto anticonceptivo. Pero ¿qué es lo que pasa si es que usted toma el antibiótico? Si usted toma el antibiótico, estas bacterias mueren y en consecuencia no van a producir esta hidrólisis, ¿no? Y al no producirse esta hidrólisis, esta glucuronil estradiol se va a eliminar por las heces, ¿no? Se va a eliminar por las heces. Entonces, si se elimina, la forma activa del etinil estradiol también disminuye su concentración y puede haber fracasos o embarazos no deseados, ¿no? Tener cuidado. Otro ejemplo de interacción con los antiácidos, por ejemplo, ya les dije de que los antiácidos generalmente tienen metales, en este caso, por ejemplo, hidróxido de aluminio. Mira, este antiácido tiene el Malox, ¿no? Tiene hidróxido de aluminio y tiene también hidróxido de magnesio, ¿no? Entonces, miren, cuando la ciprofloxacina se toma solo, ojo, miren cuánto es la biodisponibilidad, ¿no? Alcanza una concentración plasmática más o menos de 3 nanogramos por mililitro. Sin embargo, cuando se toma después de 5 minutos de tomado el antiácido, miren cuánto tiempo, a cuánto disminuye la biodisponibilidad o la absorción. Y cuando se toma después de 2 horas, miren, aún hay interacción. Hay una disminución de la absorción. Por eso que se dice de que se debe tomar este antimicrobiano 6 horas después, ¿no?, de haber tomado un antiácido, ¿no? 6 horas después, ¿no? Porque si no, se disminuye su proceso de absorción. Disminuye su proceso de absorción. ¿Qué tipo de interacción será esta? ¿Qué dicen, jóvenes? Hola, por favor. A ver, farmacocinética o farmacodinámica. ¿Jóvenes? Farmacodinámica, profesor. ¿Farmacodinámica? ¿Qué dicen? ¿Qué dice otra opinión? Farmacocinética, bro, ¿Por qué? porque aquí está actuando lo que es
el medicamento. Porque está afectando la absorción, ¿no? Está afectando, como ven acá, la absorción. Es una interacción farmacocinética porque está afectando la absorción y lo que se forma es este complejo, miren, ¿no? Se forma este complejo. En consecuencia, se está afectando la absorción. Este complejo ya no se absorbe. Tal puede ser calcio, magnesio, fierro, ¿no? A nivel tisular, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Por asociación con drogas vasoconstrictoras, cambios en el flujo sanguíneo, por ejemplo, adrenalina más lidocaína. Ustedes seguramente han ido a curarse una muelita, ¿no? O a sacarse un diente, qué sé yo. Entonces, el médico, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para, por ejemplo, en una curación? Les ha puesto un anestésico, ¿no? Un anestésico. Generalmente utilizan la lidocaína. Pero, ¿qué pasa si utilizan la lidocaína solita, ¿no? ¿Qué pasa si utilizan la lidocaína? El tiempo de duración del efecto anestésico es corto. Entonces, a lo mejor no le alcanza el tiempo al dentista para hacer la limpieza, etcétera, etcétera. Y entonces va a tener que inyectarle de nuevo, ¿no? Y luego inyectarle de nuevo, mientras dura el proceso de curación, ¿no? Si no, imagínense, si no lo curaría sin anestesia, ¿no? Imagínense que en pleno proceso de limpieza de la muelita, claro, ustedes todavía no han ido, pero que le pase el efecto del anestésico. Y lógicamente es doloroso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacen? Se agrega epinefrina, ¿no? A la lidocaína se agrega epinefrina, ¿no? Entonces, al agregarse la epinefrina, el anestésico ya no se va a absorber, ¿no? Ya no se va a absorber, sino que va a permanecer mayor tiempo en la zona de la administración, ¿no? Se localiza el medicamento justo en el sitio deseado, porque el odontólogo no le pone, digamos, ni siquiera en la vena, ¿no? Ni siquiera intradérmico, le pone en la encía directamente, donde está la muela prácticamente que necesita la curación. Ahí localizada es, ¿no? Entonces, y le agregan epinefrina. ¿Para qué? La epinefrina es un vasoconstrictor. Y ese efecto vasoconstrictor hace que la absorción del anestésico hacia sangre no se dé y permanezca ahí en esa zona por un mayor tiempo hasta que el médico pueda cumplir con su trabajo, ¿no? Sin embargo, puede ser el caso que la epinefrina, ¿no?, se absorba produciendo un proceso de taquicardia, inquietud, palpitaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no sucede, ¿no? Mayormente hay que tener cuidado si el paciente es hipertenso, etcétera, etcétera. Si el paciente es hipertenso, lógicamente es difícil que le administren el anestésico con epinefrina, ¿no? Muy bien. Aquí hay otro ejemplo de interacción, por ejemplo, fármaco-alimento, ¿no? Fármaco-alimento. Miren aquí, los alimentos reducen la irritación de los AINES, ¿no?, de la dexametasona, que es la dexametasona, es un corticoide. ¿Por qué reducen la irritación los alimentos de los AINES? Acá hay una interacción más o menos beneficiosa. ¿Por qué consideran ustedes? ¿Por qué los AINES? O sea, los AINES, hablemos de la aspirina, ¿no?, del ibuprofeno, del naproxeno, que son ustedes que hoy conocen porque se están utilizando mucho para el COVID, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que los AINES reducen la irritación? Perdón, los alimentos reducen la irritación que pueden provocar los AINES. Profesor, puede ser por la disminución del pH. Ya, sí, está muy bien. La disminución del pH, lógicamente, vamos a decir el estómago vacío, ¿no? Estómago vacío, usted está tomando aspirina, por ejemplo, está tomando ibuprofeno, se inhibe la ciclooxigenasa, ¿no? La ciclooxigenasa
trae como consecuencia, inhibida, al inhibirse no hay formación de las prostaglandinas inflamatorias ni de la prostaglandina que tiene que ver con la regulación de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Entonces, al estar inhibida esa secreción de ácido clorhídrico al interior del estómago, se descontrola, ¿no? Y hay mayor ácido en el estómago. Imagínense estómago vacío. Ese ácido va directamente ¿cómo se llama? A las células, ¿no? Directamente a las paredes del estómago, produciendo irritación, lesiones, etcétera, úlceras. Lógicamente, por el pH bajo, ¿no? Lógicamente que si se administra los alimentos, va a haber un amortiguamiento de ese pH ácido, lógicamente. Pero miren también los alimentos, ¿no? Los alimentos van a incrementar la concentración del saquinavir, ¿no? Del saquinavir a nivel del estómago, ¿no? Van a incrementar. Y en ayuno, ojo, en ayuno, este antirretroviral se absorbió poquísimo, ¿no? Poquísimo. Con alimentos, ¿no? Con alimentos fue casi 350 y con estómago vacío disminuyó su proceso de absorción. Posiblemente, porque los alimentos un poco que pueden amortiguar digamos, la ionización del medicamento, ¿no? La ionización del medicamento como consecuencia del pH ácido del estómago, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto también del pH. El metabolismo, ¿no? El metabolismo, ya hemos visto, el metabolismo se realiza con la finalidad de eliminar los fármacos. El hígado es el principal lugar del metabolismo de fármacos. Ahí están las enzimas que ya hemos visto, ¿no? Esas 6 isoenzimas son las responsables del 90% del metabolismo de los fármacos, ¿no? Hemos visto algo de eso. Sin embargo, la actividad de algunos citocromos puede verse ampliada o puede verse afectada por variaciones heredadas por efecto de la medicación concomitante. Aquí estamos hablando de interacciones que puede inhibir la actividad enzimática. Al inhibir la actividad enzimática, la eficacia puede incrementarse o disminuirse la eficacia del fármaco, o pueden haber como consecuencia reacciones adversas, ¿no? Reacciones adversas. Entonces, cuando algunos medicamentos inhiben a la citocromo, ¿sí? Si eso sucede, entonces puede haber un incremento en la concentración del sustrato, ¿no? O sea, del medicamento, trayendo como consecuencia un incremento de la toxicidad, ¿no? De la toxicidad. Entonces, algunos fármacos inhiben las citocromos, como por ejemplo el ketoconazol, es un potente inhibidor de la citocromo 3A4 y otras sí. Otros fármacos pueden inducir los citocromos y se estimula el metabolismo de él o de otros fármacos que se administran simultáneamente. Por ejemplo, las hormonas esteroideas inducen a la citocromo 3A4 y se incrementa el metabolismo de otros fármacos de administración oral, ¿no? Entonces, ustedes saben de que hay pacientes, ¿no?, que tienen este problema de polimorfismos genéticos, o sea, algunas variaciones que pueden repercutir en la degradación de los medicamentos administrados. Entonces, según el gen implicado y su polimorfo, los medicamentos pueden metabolizarse de manera lenta. Cuando eso sucede, el medicamento permanece por mayor tiempo dentro del organismo. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Miren, ¿qué cosa hay que hacer si es que el paciente es un metabolizador lento? Se necesita una dosis menor para obtener el efecto deseado.
Sin embargo, si el paciente es un metabolizador lento, va a conllevar a una degradación rápida del medicamento. ¿Qué cosa se necesita entonces? Se requiere una dosis mayor para obtener el mismo efecto terapéutico. Y hay metabolizadores que son también intermedios. Entonces, es decir, la duración de la acción de muchos medicamentos depende de su tasa de inactivación por el sistema P450. Esto ya lo hemos visto, no debería haberlo colocado, pero es importante porque ustedes, para que recuerden, ¿no?, de que los procesos metabólicos generalmente se han clasificado principalmente en dos fases, ¿no? La fase de funcionalización, ¿no?, que es la fase 1, y la fase de conjugación, que es la fase 2. Aquí estaba la fase de glucoronidación, que yo les pregunté que corresponde a la fase 2, ¿no? Vamos aquí un ejemplo, ¿no? La fenacetina, que es un analgésico, es atacada por la fase 1, ¿no? Por la fase 1 hay un proceso de funcionalización porque aquí hay una hidroxilación, luego pasa a la fase 2, donde se promueve una conjugación con el sulfato, ¿no? Con el sulfato. Puede haber también una O de metilación, aquí, una O de alquilación sería aquí, y se obtiene el paracetamol, ¿no? Que aquí no está, ¿no? Que aquí no está. Luego de obtenerse el paracetamol, ese hidroxilo que queda acá libre, se conjuga con el ácido glucurónico y se elimina también como tal. Entonces, como ya hemos visto, la citocromo P450 metaboliza más o menos el 50% de los medicamentos, ¿no? De los medicamentos. Y la 12-9, el 15%, y la 2D6, el 25%. O sea, miren aquí, estas tres metabolizan aproximadamente casi el 90%, ¿no? Casi el 90% de fármacos. Luego, la CYP1A2, la CYP2A6, la CYP2E1 metabolizan otra pequeña cantidad, ¿no? Esto ya hemos visto. Miren aquí, en cuanto a los polimorfismos, ¿no? El metabolismo de fármacos varía mucho entre los grupos raciales, ¿no? El concepto de enzimas racialmente polimórficas tiene un sentido evolutivo, ¿no? Diferentes poblaciones desarrollan diferentes capacidades enzimáticas basadas en la exposición de sus factores, ¿no? De estrés, ambientales, particulares, etc. Estas variaciones, ¿no? En estas enzimas se llaman polimorfismos genéticos. Miren aquí. Aquí tenemos el tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco antitumoral, ¿no? Es un fármaco antitumoral. Pero como tal no es activo. Es un profármaco. Entonces, la paciente, ¿no? La paciente tendría que ser una metabolizadora rápida o tener una buena actividad de esta enzima citocromo 2D6 para promover una hidroxilación aquí y convertir a este profármaco en un metabolito activo, ¿no? El 4-hidroxitamoxifeno, ¿sí? O también la citocromo 3A4, producir una N de alquilación para luego ser atacada por la citocromo 2D6 y promover otro metabolito activo que es el endoxifeno. Este endoxifeno es la que le da la mayor eficacia antitumoral a este tamoxifeno, ¿no? Que es un anticancerígeno, ¿no? Es 30 veces a 100 veces más potente que el tamoxifeno. Entonces, pero ¿cuál es el requisito? Que este tamoxifeno debe metabolizarse a endoxifeno, ¿no? ¿Y qué se necesita? Se necesita la citocromo 2D6, ¿no? Se necesita la citocromo 2D6. Sin embargo, los polimorfismos genéticos de la citocromo 2D6 puede tener o puede
tratarse de un metabolizador lento, ¿no? Donde este tamoxifeno no se transforma en estos metabolitos activos. Entonces habrá pérdida de la eficacia. O un metabolizador rápido, donde rápidamente este tamoxifeno pasa a metabolito activo. Entonces hay un aumento de la eficacia, ¿no? Hay un aumento de la eficacia. Entonces, miren aquí, aquí cuando un fármaco inhibe, ¿no?, a la enzima, a una enzima que metaboliza un fármaco. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos aquí la concentración subterapéutica, aquí tenemos la concentración terapéutica y aquí tenemos la concentración tóxica, ¿no? Entonces, si nosotros usamos un fármaco que inhibe el metabolismo de otro, ¿no?, lo que puede suceder es que este fármaco, ¿no?, X, esté dentro de la concentración terapéutica, pero si nosotros administramos un inhibidor, ¿no?, de la enzima, ¿sí?, que metaboliza ese fármaco, lo que puede suceder es que la concentración de este fármaco alcance la concentración tóxica, ¿no? Alcance la concentración tóxica, pudiendo producir un aumento de la toxicidad, ¿no? Con un inhibidor enzimático, miren, lo que podría suceder, ¿no? Ahora, con un inductor enzimático, ¿qué es lo que puede suceder? Con el fármaco, ahí está, dentro de la concentración terapéutica, que es la ideal, pero administramos un fármaco que induzca el metabolismo de este primer fármaco, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a bajar rápidamente la concentración de ese fármaco a dosis subterapéuticas y el efecto va a ser que no va a haber la acción farmacodinámica esperada, ¿no? Riesgo de fracaso terapéutico. ¿En cuenta? Entonces, más o menos, ¿cómo es que influye esto de los polimorfismos, ¿no? Y la acción de un fármaco que induce el metabolismo y la acción del fármaco que inhibe el metabolismo de otro fármaco. Pueden afectar la concentración terapéutica o el margen terapéutico ideal. En los procesos de excreción también puede haber interacciones. Ustedes saben que a nivel renal puede haber una filtración glomerular, pasan al orina los fármacos disueltos en el plasma, que se encuentran en forma libre, no el fármaco ligado a la proteína, no se filtra por aquí, ¿no? Y entonces los fármacos que se filtran son aquellos que tienen un peso molecular inferior a los 50.000 Dalton. Puede haber una secreción cuando el fármaco se secreta a través a través de la membrana, ¿no? Ya sea por un transporte pasivo o activo, ¿no? Tanto la fracción libre como la unidad a proteínas, ¿no?, es reversible, pero el transporte activo puede saturarse, ¿no? O sea, si es que hay mucho fármaco, este transporte activo se satura y el fármaco ya no se secreta. Y también hay un proceso, como ustedes saben, de reabsorción tubular, ¿no?, donde el fármaco, como el caso del etilenilestradiol, el fármaco se reabsorbe después de que previamente hay un proceso de hidrólisis de la eliminación del ácido glucurónico, ¿no? Entonces, el fármaco vuelve a la circulación sistémica, ¿no?, por un proceso de reabsorción, ¿no? Pero este proceso de absorción, como ustedes saben, depende mucho del pH, ¿no? Si el pH de la orina promueve, por ejemplo, que la molécula se ionice, entonces ese fármaco se va a eliminar. Pero si el pH de la orina promueve que la molécula no se ionice, entonces está en su forma lipofílica, ese fármaco se puede reabsorber. Ese fármaco se puede reabsorber. Por ejemplo, el probenecid, ¿no?, es un uricosúrico, ¿no? Digamos que promueve, ¿no?, promueve o altera la eliminación de fármacos a nivel del túbulo proximal. ¿A quién les afecta? A las penicilinas, a las sulfonamidas
y a este es antirretroviral como la acidobudina, ¿no? Por ejemplo, con las penicilinas. Las penicilinas se pueden metabolizar, el mayor metabolito es el ácido peniciloico, ¿no? Y se excreta. Sin embargo, las penicilinas en un 75% se puede excretar sin cambios, ¿no? A nivel de los túbulos renales. Pero cuando está presente el probenecid, inhibe a este transportador, ¿no? Inhibe a este transportador de tal forma que la penicilina, ¿sí? Sin cambios, nuevamente se reabsorbe, ¿sí? Se reabsorbe y permanece por mayor tiempo dentro del organismo. Por eso que había una formulación combinada, ¿no? Para esta acción sinérgica entre la penicilina y el probenecid, ¿no? El probenecid inhibía el proceso de excreción o de secreción renal de las penicilinas. Las penicilinas podían tener una mayor duración dentro del organismo. La reabsorción tubular, como ustedes saben, está en relación al pH de la orina, ¿no? El aclaramiento de bases débiles, ¿sí? En un aumento de la acidez, los salicilatos, en un aumento de los salicilatos, digamos, en aumento de la acidez, los salicilatos van a permanecer por mayor tiempo. Y cuando disminuye la alcalinización, ¿no? Por ejemplo, con los antiácidos, los diuréticos, ¿sí? Van a disminuir la alcalinización. Entonces, esto también se puede promover la reabsorción de algunos. Los ácidos débiles, por ejemplo, la nitrofurantoína, la sulfonamida, los aminoglucósidos y la vancomicina, disminuyen su eliminación en acidez y aumenta su eliminación en basicidad, ¿no? En una orina alcalina, ¿no? En una orina alcalina. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para más o menos, se trata de otro nivel, pero vamos a hacer una analogía, ¿no? Un fármaco, por ejemplo, que no sea ionizado, atraviesa la barrera hematoencefálica, solamente la forma no ionizada. El fármaco ionizado no atraviesa, rebota. Un ácido débil. Una base débil, ¿no? Una base débil atraviesa porque su naturaleza es lipofílica. Pero si se ioniza, ya no atraviesa, ¿no? Ya no atraviesa. Aquí, por ejemplo, la clorfeniramina, ¿no? La clorfeniramina es un antihistamínico, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para los estados gripales, ¿no? También para las intoxicaciones, alergias, ¿no? La clorfeniramina digamos, su acción debe ser periférica, ¿no? Pero cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, en su forma no ionizada, va a producir una depresión, sedación, ¿no? Sin embargo, la clorfeniramina en forma iónica no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, no va a producir este proceso de sedación. Aquí, por ejemplo, si esta clorfeniramina está a nivel de la excreción, ¿no? Se va a eliminar con mayor facilidad. Creo que me pasé de la hora, jóvenes. Muchas gracias. Queda ahí las diapositivas para que ustedes le den una revisada de lo que quedó, ¿ya? Gracias, jóvenes.